buenos días. Nos encontramos el día de hoy, 17 de mayo del año 2022, con la doctora Maribel Osorio García, investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México, y la doctora Priscila Sosa, investigadora de la Universidad del Caribe. La finalidad de esta entrevista es conocer la perspectiva de la doctora respecto al tema de cómo ha afectado precisamente la pandemia por COVID-19 a la actividad turística. Y doctora, me presento, mi nombre es María Isabel Estrada Cruz, soy estudiante de la Facultad de Turismo y de Gastronomía. Actualmente estoy cursando el 8º semestre de la licenciatura en Turismo. Estamos realizando una investigación, como ya le comentaba, para eso es esta entrevista. Y bueno, le platico. Nosotros realizamos un guión de entrevista en donde formulamos 3 preguntas detonadoras. Y bueno, si me permite, primero me gustaría que nos platicara un poco acerca de su línea de investigación, usted a qué en qué va dirigida, por favor. Sí, cómo no. Como acaban de comentar, yo estoy en la Universidad del Caribe, soy docente en la Universidad del Caribe y las líneas de investigación en las que trabajo principalmente es impactos socioambientales del turismo, o turismo y sociedad, también es como está registrada esa línea, y también turismo residencial. Son las 2 líneas en las que principalmente estoy trabajando actualmente. Okay, perfecto. Bueno, si me permite, empezaríamos con la primera pregunta, que va referente justamente a, desde su perspectiva, cuáles han sido los impactos más significativos que ha tenido el turismo en México a causa precisamente de esta pandemia por COVID-19. Por supuesto, desde su línea de investigación. Sí, claro. La pandemia afectó la movilidad, el tema de movilidad, y esto implica necesariamente la afectación a todo el sistema turístico. En el caso de México, este impacto, igual que en el resto del mundo, fue entonces muy importante para el turismo y para las cadenas productivas vinculadas con esta actividad. Y en una dimensión muy grande, el turismo en México, como en otras regiones, fue el área, digamos, más afectada en números, tanto en lo relativo a flujo de turismo, como también en la generación de recursos derivada de esta actividad. Entonces, bueno, al afectar a la actividad y todos los aspectos del sistema turístico, bueno, el impacto pues fue muy importante. A mí me ha interesado principalmente la parte de impactos sociales, entonces hemos trabajado justamente el impacto sobre los trabajadores del turismo y la forma en que ellos han enfrentado esta situación. Insisto, la gravedad o la dimensión del impacto pues es tan grande como significa suspender la actividad. Sin embargo, la reactivación del turismo en México y especialmente en el área en la que yo trabajo, también ha implicado muchos cambios y muchos aspectos que afectan al sistema. Desde luego el cambio de preferencias, digamos, de los turistas para elegir no son las que se han estudiado por mucho tiempo de acuerdo a sus perfiles, a algunas tendencias, etcétera. Un segundo, por favor. Entonces, esto sufre cambios también porque de acuerdo a las posibilidades de viaje es que se toman las decisiones. Y en este caso, México y especialmente el sureste de México es de las zonas en las que se empezó a recibir más rápidamente un volumen importante de turistas. Esto, sin embargo, también con otras implicaciones, precisamente por las condiciones en las que se daba, porque todavía la contingencia estaba señalando algunas limitaciones, tenía que ver en parte con las restricciones, o en gran parte, con las restricciones que estaban establecidas en otras regiones,
por lo tanto los turistas venían aquí porque era un lugar no que hubiera sido en otras circunstancias su primera elección, sino porque las condiciones de mayor permisividad, llamémoslo así, lo permitían y entonces acudieron. Y había entonces también diferencias al interior de los propios dinámica turística entre las personas que venían precisamente por la mayor flexibilidad de las restricciones de la contingencia y aquellas que venían porque se podía, pero no querían renunciar a todas estas medidas de protección que les daba más seguridad. Entonces, es una situación bastante compleja y es parte de los impactos de la pandemia, pero en este proceso de reactivación. Y finalmente también está pues, el impacto en los propios trabajadores, tanto al haber una cancelación de las actividades como en la forma como se realizan la reactivación. Eso sería respecto de esta primera pregunta. Ok, le agradezco mucho, doctora. Muy bien, doctora. La siguiente pregunta precisamente va enfocado a cuáles son los cambios o qué cambios son los que considera que podría tener el turismo en México en un rango de tiempo de los próximos 5 años, hablando de los próximos 5 años. Sí, claro. Los cambios que se han percibido y que están siendo analizados a nivel mundial, los principales de ellos los estamos viviendo justamente en México. Uno de ellos muy importante es precisamente el que las condiciones de la contingencia facilitó o aceleró el cambio a ciertas actividades que no tienen que realizarse necesariamente de manera presencial, es decir, esto tiene un impacto porque se incrementa el número de personas que siguen haciendo su trabajo, pero al poder hacerlo a distancia, optan por viajar a otro lado. Entonces, esto ha tenido un impacto en México y en la zona de estudio mío, que es Quintana Roo, el Caribe mexicano y el sureste en general, con este flujo de, les llamaría yo, trabajadores turistas que no vienen solamente a hacer turismo, sino a estar temporalmente o en temporadas largas trabajando a distancia, pero trabajando a distancia para lugares que no están, o instancias, empresas, instituciones que no están aquí, pero desde aquí. Entonces, y en México en general está sucediendo eso de personas que vienen de otros países una vez que hay condiciones para hacerlo, para continuar con sus actividades, pero en esta condición de que no sabemos todavía si se puede llamar turismo residencial o habremos de conformarlo en otra categoría. Entonces, eso es un impacto importante. Y desde luego también el tema de los perfiles. El turista, como se ha analizado hasta ahora, que es tal perfil corresponde a la búsqueda de cierto tipo de destinos, pues también se modificó con todo esto. Las decisiones de viaje están conformadas ahora por otra serie de cuestiones. La duración del viaje también, como acabo de decir, las grandes estadías de un tiempo más prolongado. La condición de venir, por ejemplo, al sureste de México o de otros lugares del país hacia el centro del país, que es una demanda desviada de personas que en otras circunstancias hubieran viajado al extranjero y ante estas condiciones lo están haciendo al país. Entonces, para entender esto, pues hay que volver a reformular ese esquema que se tenía de preferencias de viaje de acuerdo a ciertos perfiles. Esto se ha modificado, ha cambiado, y para el caso de México me parece que es muy claro y necesitamos sí estudiarlo, ¿no? Y bueno, el tema de los trabajadores del turismo, que es algo muy preocupante. Si bien el turismo fue un área muy afectada con la pandemia y los trabajadores padecieron esto con la pérdida de empleo, pues, la mayor parte de sus ingresos, de sus condiciones, la reactivación no ha significado una recuperación también
de sus condiciones previas siquiera, que tampoco, como sabemos, hay una deuda del turismo con relación a lo que llama el Objetivo de Desarrollo Sustentable, trabajo decente. Pero además de eso, esto se agravó y la reactivación no solo no ha mejorado, sino que se han complicado más algunos aspectos. Las empresas enfrentan ahora dificultades para volver a tener los empleados que ocupen las vacantes. Ese es un fenómeno en el mundo y en todas las áreas, en todos los sectores económicos, en el que las personas están reformulando si quieren seguir trabajando en las condiciones que lo estaban haciendo y cómo hacerlo. En el turismo sucede, pero en el turismo y en otras áreas, lo que está pasando es que los trabajadores que tienen o deciden trabajar están siendo responsabilizados de asumir las cargas del personal que no existe, que no está presente todavía, porque no han logrado recuperar a los trabajadores de esas áreas. Es decir, sus responsabilidades, sus funciones, su trabajo se ha duplicado o triplicado con las mismas o peores condiciones, porque con este argumento de que hubo pérdidas y que hay que recuperarse, incluso no lo están haciendo en las condiciones previas a la pandemia. Entonces, es una problemática, sí que enfrentan las empresas, pero una problemática muy grave de parte de los trabajadores también. Entonces, eso también es un tema a estudiarse, examinarse. No solo nos estamos acercando a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, sino que estamos retrocediendo con esto y, bueno, tenemos que, como sector académico, tenemos que estudiarlo y hacer propuestas al respecto, ¿no? Sería muy importante lograr esto. Y bueno, también es necesario pues hacer este análisis de estas nuevas condiciones. Me parece que un área, que no sé si esto corresponde a toda esta pregunta, pero un área muy importante a estudiar es cómo ha impactado en la demanda para estudiar turismo y gastronomía ante las condiciones que están prevaleciendo, si esto ha tenido un impacto en esta formación profesional y en los propios estudiantes que están cursando estos programas educativos. Ok, perfecto. Doctora Maribel, ¿gusta agregar algún comentario al respecto? Sí, perdón hace rato, pero como tengo aquí movilizando mobiliario en el cubículo, entonces me distraje, pero ahorita sí quisiera tocar dos temas de lo que ha tocado, de lo que ha comentado la doctora Priscila, que me parece así súper importantes, ¿no? El primero, en relación a toda la experiencia de Cancún, en todo este proceso. A mí me parece, Prisi, que es muy interesante hacer una revisión, ¿no?, de todo lo sucedido en Cancún, que sí tiene características especiales de lo ocurrido en el resto del país, ¿no? Desde que había la concentración tan alta de extranjeros y que rápidamente se tuvieron que implementar una serie de elementos para regresar a la gente al país, desde cómo fue el manejo de los vuelos, ¿no? Por las fronteras abiertas que tuvo México, la paralización de los cruceros, ¿no? Estando el punto en Cozumel como uno de los puertos más importantes globales, ¿no?, de este flujo. Entonces, toda esta condición y además la implementación tan rápida de las estrategias de reactivación, que desde mi punto de vista efectivamente fue desde el gobierno estatal, que se implementaron una serie de elementos, las certificaciones, los apoyos de solidaridad, y
las certificaciones que logran entonces una reactivación, ¿no? O sea, del 2020, en que en el periodo de verano ya, ¿no? Ya se pudo empezar a abrir, a ofrecer el servicio con una determinada capacidad. Bueno, de ahí todo lo que todas estas subidas y bajadas que tuvimos de las olas de COVID, pero que, por ejemplo, en invierno del 2020, ¿no? Se tuvo una ocupación, bueno, casi al 90%, 95%, ¿no? En diciembre, enero del 2020, y eso me parece que es así muy destacado, no nada más en México, sino incluso a nivel como internacional, ¿no? Entonces, este proceso como muy de resiliencia que ha habido en todo Quintana Roo, yo lo he seguido a través del caso de Mahahual con la tesis que estamos trabajando, en donde y además hay una reactivación de cosas que no habíamos visto, ¿no? O sea, de verdad hay cosas nuevas, o sea, sí hay innovaciones que están implementándose a varios niveles, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una experiencia, un fenómeno como para poderse revisar en su conjunto en el proceso, muy interesante. Bueno, ese es un primero. Y un segundo comentario, es esto que tú acabas de decir, de el impacto que está teniendo en la parte educativa. Efectivamente, todos los programas, bueno, de los que yo he tenido referencia, están teniendo una disminución en las solicitudes de ingreso para estudiar no nada más la licenciatura, sino también los posgrados, ¿no? Entonces, eso nos tiene que indicar algo, ¿no? Que hubo un impacto significativo en las expectativas de la gente, de los profesionales, ¿no? De los aspirantes a esta profesión. Y también, perdón que una esto con este otro asunto, esto que decías de también los empleados empezaron a evaluar si quieren regresar al sector o no, ¿no? Al sector turismo o resolvieron de alguna manera su subsistencia durante este tiempo de otra forma y prefieren seguir con la otra forma. Esas dos cosas me parece que son sensacionales y yo le agradezco mucho a la doctora Prisi que la señale porque me parece interesantísimos estos dos procesos que efectivamente están impactando. Ya, eso sería de mi parte. Sí, pues evidentemente yo también concuerdo muchísimo con ustedes. La realidad es que el turismo, a pesar de todo, digamos que sí se han implementado diferentes protocolos con la finalidad de poder seguir recuperando desde diferentes perspectivas. Entonces me parece muy interesante. Y justamente, doctor, es una de la siguiente pregunta se relaciona mucho con mencionando, y va relacionada con si podría mencionar al menos dos líneas de investigación específicas y el por qué sería o pertinente o importante para estudiar la crisis del turismo en nuestro país. Bueno, si yo en la línea general de turismo residencial creo que es una línea que albergaría análisis que se tienen que realizar de esta o la presencia de turistas residenciales con características diferentes, no sé si nuevas, pero diferentes, derivadas precisamente de lo vivido en la pandemia y de las consecuencias de la contingencia que fue el impulso que cobró el trabajo en casa. Entonces, creo que eso tendría que revisarse también. Igualmente, no nada más por lo que tiene que ver con trabajo en casa, la posibilidad de hacer trabajo en casa, sino también con esta modificación de las aspiraciones de viaje y de las estancias largas en distintos sitios. Es decir, esta nueva, lo que parece ser una nueva modalidad de estar 6 meses en un lugar del mundo y 6 meses en otro y 6 meses en otro más, y que parece haber recibido un impulso a partir de esta experiencia y de las nuevas condiciones. Creo que ahí se tiene que hacer un análisis, un estudio, específicamente aquí en el Caribe mexicano, de cómo se reconfigura este turismo residencial a partir de estas experiencias.
Y desde luego, bueno, también es necesario dar seguimiento a cómo evoluciona esta situación de los trabajadores, qué sucede finalmente en esta fase que podríamos considerarla de transición, porque no es fácil pensar que fuera algo definitivo, en el que todavía se va a presionar y a sacrificar más al sector de los trabajadores para no nada más ya ahora reactivar, sino para solucionar todos los aspectos que tienen alguna relación con pues la crisis y la forma en que se está dando la reactivación. Entonces, se tiene que dar seguimiento en todos los impactos en la sociedad, que incluye el que ya hemos mencionado, que son el abandono quizá, o la decisión de continuar o no como trabajador de turismo, la decisión de estudiar turismo o rectificar esa decisión, etc. Entonces, eso necesita un seguimiento y un análisis definitivamente. Y finalmente, quizá de manera más profunda, analizar en estos turistas y viajeros cuáles las nuevas expectativas, la nueva forma de percibir el viajar y el hacer turismo, y en los elementos que lo llevan a tomar decisiones sobre el viaje mismo y sobre los destinos que elige, ¿no? Creo que estamos en un momento en el que hay mucho que trabajar al respecto y que estaremos apenas iniciando, porque está en construcción, digamos, estos cambios están llevando a la construcción quizá de un nuevo esquema. Por lo tanto, bueno, lo que se adelante será eso, un adelanto, aunque no haya todavía en definitiva una conclusión definitiva al respecto, ¿sí? Sin embargo, creo que es importante dar seguimiento a eso.